El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el INE, tomó la determinación de impugnar el llamado Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador para tratar de entender cuáles son los cuestionamientos de los consejeros del INE. Yo quiero agradecer la presencia en este estudio de Kib Espadas. Él es consejero del INE, es doctor en comunicación por la Universidad de Sevilla, profesor investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia desde 1992, actualmente con licencia, ha sido también diputado federal. Consejero Kib Espada, gracias por estar con nosotros aquí en la entrevista. Para empezar, tengo la impresión de que no es muy común que el Consejo General sea unánime en alguna de sus determinaciones, pero aquí sí hubo una posición de todos, incluso los que han sido señalados como cercanos al presidente de la República o cercanos a Morena, pues todos tomaron la determinación. ¿Qué encuentran de problema en este plan B? Bueno, sobre cuáles van a ser los problemas tampoco hay un consenso absoluto, pero coincidimos en general y desde mi particular punto de vista hay dos grandes grupos de problemas, digamos. Uno, las medidas que se toman que reducen la estructura del instituto, especialmente su estructura distrital, su estructura territorial, y del otro lado una serie de nuevas medidas que acotarían, limitarían la autonomía del instituto, incluso contraviniendo disposiciones constitucionales específicas. En el primer terreno, lo que más nos preocupa es el potencial despido del 84, algo más del 84%. Es verdad que serían como 6,000 personas, porque el presidente de Morena dijo que no eran 6,000 personas. No hay una cifra exacta, soy franco, pero las estimaciones que se han hecho parten de un mínimo de 1,700 hasta efectivamente un máximo de 6,000. Ese es un proceso de reestructura que sería a partir de la aprobación de esta ley, y ahí es cuando sabríamos hasta dónde podemos limitar el despido de personas. ¿Puede el sistema profesional del instituto funcionar con un recorte del 84% de su personal? De la manera que lo hace hoy, de ninguna forma, ¿no? Es decir, tenemos ahora un ejército de profesionales que preparan la elección a lo largo de los 3 años de lo que se llama el ciclo electoral, que no es nada más el periodo de campañas. Y esto, desde luego, significaría enormes limitaciones para su desempeño. Hay países que tienen un equipo electoral relativamente pequeño para las elecciones cuando estas tienen lugar y después contratan gente. Estoy pensando en el caso de Canadá. ¿Podríamos hacer esto o con nuestra legislación no se puede? Bueno, con la nueva legislación se podría. El problema es que el establecimiento de un servicio profesional electoral no fue una decisión simplemente para dar estructuras permanentes, sino que la necesidad de esas estructuras surge de una larga tradición de malas prácticas electorales. Es decir, en la medida en que el personal profesional no tiene otra ocupación que trabajar para las elecciones dentro del instituto, sus lealtades institucionales y personales están allá. La contratación temporal de personal para realizar esas tareas en nuestro país significa un riesgo de penetración del aparato electoral por parte de diversas organizaciones que pueden incluir grupos políticos u otros grupos con intereses electorales locales, digamos. El presidente de la República ha dicho que el INE es el que comete los fraudes electorales, que es el INE el que rellena urnas, es el INE el que lleva a cabo prácticas fraudulentas. ¿Así es? De ninguna manera. Esas han sido acusaciones muy graves, pero el tema es que no se puede presentar ningún tipo de evidencia porque esas cosas han dejado de ocurrir. A ciencia cierta, desde la elección de 97, cosas como urnas embarazadas, ratón loco, laboratorios electorales, los jóvenes, personas de 30 años y menos, ni siquiera entienden ese viejo caló electoral. ¿Qué cosa es un mapache? ¿Qué es el carrusel? Un padrón injertado. Son cosas que simple y sencillamente dejaron de existir. ¿Eso quiere decir que tenemos elecciones perfectas? No. El sistema electoral tiene y no ha dejado de tener vulnerabilidades. La vulnerabilidad a la entrada de dinero
no reportado de manera legal es uno de los grandes problemas del sistema. Se ha avanzado mucho, no se ha remediado. Pero adulteración de paquetes electorales y ánforas no existe. ¿Qué pasaría con la credencial de elector con las nuevas reglas? Estoy pensando en que la idea es eliminar los módulos de credencialización. ¿Qué pasa con eso? Bueno, eso presenta problemas de distinta naturaleza. El primero, suponer que la administración pública tiene una serie de espacios no utilizados, cuando todas las instituciones públicas han tenido por años problemas presupuestales, es demasiado suponer. En ocasiones, simplemente para instalar una casilla en un domingo en una escuela, el instituto tiene incluso que hacer reparaciones y adaptaciones físicas. Pensar que cualquier escuela puede recibir un módulo de credencialización no se corresponde con la realidad. Donde así pudiera ser, además, haría que los horarios, por ejemplo, dependieran de una autoridad distinta. Es decir, para que el módulo abra en domingo, habrá que ver si se puede llegar a un acuerdo con el director de la escuela. Pienso en las escuelas porque son digamos, un espacio público de alguna manera apto para recibir gente todo el tiempo. La entrada y salida de gente de una escuela o de otra oficina, es decir, materialmente esto dificultaría mucho prestar el servicio, por un lado. Por el otro lado, estoy pensando que si, por ejemplo, se van a una escuela y en una escuela pues hay menores de edad, pues ahí tendría que estar entrando gente y saliendo gente todo el tiempo para hacer el trámite de credencialización. Sí, lo cual genera también problemas de seguridad para la propia escuela y para los niños. Es decir, no es sano mezclar estos dos servicios. Un servicio abierto a todo público, con entrada intensiva de personas. Los módulos están en muchos periodos llenos, a pesar de que son muchos, porque la demanda, la credencial es el instrumento de identificación prioritario, principal de los mexicanos. Casi el único, por los biométricos, pero... Efectivamente. Pero por ejemplo, en Estados Unidos no hay una credencial nacional de identidad. Y recuerdo que Donald Trump, que no es precisamente el personaje más democrático de la historia de Estados Unidos, decía, es que miren a México, ellos sí tienen su credencial de elector, hay que tener una credencial de elector. Nosotros también. ¿Qué opinas? Bueno, finalmente eso le tocará resolverlo a los norteamericanos. En otros países, en Europa se usa la cédula de identidad, sí. En Estados Unidos tampoco hay una cédula de identidad y eso se ha resuelto de muy diversas maneras, además estado por estado. Pues yo no soy quien para decirles cómo administrar. Pero ¿qué tan útil es en el caso de México tener esta? Absolutamente. Son credenciales. Sí sé que acaban de cambiar las reglas, ahora van a permitir usar el pasaporte, pero yo recuerdo que los bancos me decían es que no se puede usar el pasaporte porque no tiene biométricos. Sí, de hecho alguna vez fui al banco y me dijeron que mi huella era de muy mala calidad y que tenía yo que presentar 2 identificaciones y no podía presentar la del INE, porque la del INE efectivamente es una garantía total. Y estos mismos datos biométricos se adicionan como una característica que hace induplicable la credencial. Cosas que llegaron a pasar cuando no existían estos sistemas, como que alguien decidió probar que la ley se podía violar y se inscribió 2 veces al padrón. Eso ya no puede pasar. Es decir, es una credencial infalsificable, induplicable y estrictamente personal. Yo supongo que como todo sistema podría haber habido recortes de presupuesto, una mayor austeridad, pero no consultaron con ustedes, ¿verdad? Con los consejeros del INE, que son los que saben para buscar dónde recortar. No, es que eso es parte del problema, y es que esta decisión, esta reforma se toma sin un diagnóstico previo. A ver, me parece a mí que se debe ahorrar dinero en el funcionamiento del INE, sí, como el de cualquier institución pública. Estamos hablando de dinero público. ¿Qué dinero y en dónde? Eso tiene que obedecer a un análisis minucioso y en una decisión, como aparentemente fue ahora, de queremos ahorrar 3,000 millones de pesos, ¿qué recortamos? Pues las cosas no pueden ser así. Es decir, el trabajo de territorio que hace el instituto es en el que descansa la organización misma del proceso electoral. La selección de capacitadores, por ejemplo, que es una parte crucial, y la selección de funcionarios. Tenemos un sistema extremadamente barroco de selección de funcionarios. Sí, y así debe seguir siendo. Y eso lo encarece, sí. Pero ese costo permite que no tengamos cosas que me pasaban a mí, por ejemplo, en mi primera elección en 1981, que llegaba yo a las casillas y las casillas estaban llenas de viejos operadores del sistema que se habían ganado su lugar, en el caso de Mérida, en el fraude electoral del 69, y seguían cumpliendo su labor, garantizando que de las urnas saliera lo que debía salir de las urnas. ¿Qué opinas de esta decisión de que los funcionarios públicos sí puedan expresar sus puntos de vista
políticos ejerciendo su libertad de expresión. A mí me gusta defender la libertad de expresión, pero yo recuerdo que la izquierda fue la que se opuso a que, por ejemplo, Vicente Fox pudiera expresar sus posiciones políticas porque decían que esto generaba una ventaja indebida para el candidato del partido en el poder. Bueno, a mí me parece que la reforma de 2007, y bueno, esto lo he dicho muchas veces antes, fue excesiva en términos de sus restricciones al debate. Sí, yo también lo he dicho. Ahora, sí creo que hay un problema con el uso del dinero, tanto público como privado. Me parece que una campaña como aquella de Un peligro para México, siendo en aquel momento legal, era democráticamente ilegítima. Sí significaba un empellón del poder del dinero para desequilibrar una cosa que estaba muy reñida. ¿Con el cambio de reglas ahora se permitiría otra vez? No, esa parte no, pero sí la actuación de los funcionarios públicos. A mí tampoco me molestaría, en principio, que los funcionarios públicos salgan a hablar. Esto yo no creo que sea necesariamente una ventaja para ellos. A veces... Por ejemplo, en las conferencias de prensa mañaneras del presidente, que pues constantemente cuestiona a la oposición y constantemente dice pues que su gobierno y la gente que está con él son las mejores. Claro, pero ahí, en casos como ese, el del presidente no es el único, el problema no es la libertad de expresión, sino el tamaño de la bocina. Es decir, lo que se dice en una conferencia mañanera del presidente de la República tiene un impacto en medios de comunicación y en el debate público que no tiene, con el que ningún particular ni los partidos políticos tienen posibilidad de competir. Esto desequilibra. ¿Esto es legítimo o no? Me parece que se puede discutir, pero lo cierto es que el día de hoy hay restricciones legales para hacerlo. Y a quien le toca aplicar esas restricciones en primera instancia es al INE. Entonces, estamos en una situación, este es uno solo de los aspectos, las multas por faltas económicas es otra, en donde la ley nos obliga a aplicar sanciones, la ley aprobada por los partidos políticos, y efectivamente muchas de estas normas, desde lo que posteriormente conformó el movimiento que hizo llegar Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, demandaron estas restricciones. Y ahora estas restricciones incomodan, y cuando el instituto emite medidas cautelares o el tribunal sanciona, hay un gran enojo en relación con eso. Si querían ahorrar 3,000 millones de pesos, ¿por qué no le echaron un vistazo a lo que reciben los partidos en prerrogativas? ¿Cuánto reciben en 2023? 6,200 millones de pesos. En el orden de, sí, algo más de 6,000 millones. Bueno, esa es una posibilidad. Yo no lo comparto. Yo creo que el financiamiento a los partidos políticos debe ser amplio. Me parece que tener partidos pobres es mucho más caro de inmediato, es decir, un partido que no tiene mínimos recursos para realizar una campaña, los va a obtener de compromisos privados, y esos compromisos privados de todas formas. No vemos sobres amarillos, no vemos acuerdos con el crimen organizado, no vemos acuerdos con empresas. No es un impedimento absoluto, pero lo mitiga, pero sobre todo al revés, es decir, partidos que disponen de recursos también pueden disponer, y lo hemos documentado, de recursos ilícitos, pero partidos pequeños que no son atractivos para la inversión privada, digamos, con el subsidio público tienen la posibilidad de hacerse oír y de desarrollarse, que es algo que a mí me parece fundamental en un sistema democrático para que no se vuelva un aparato político rígido. Si el INE lleva a cabo fraudes, como dice el presidente, ¿cómo fue posible que Morena, que recibió su autorización como partido político en 2014, haya avanzado tanto en tan poco tiempo y haya ganado las elecciones del 2018 y del 2021? ¿Lo hizo con fraudes? No, definitivamente no. A ver, el INE no hace fraudes, el INE usa todos los instrumentos que tiene a su disposición para evitar no solo los fraudes, sino la inequidad electoral, que es una de las cosas que tenemos en México como norma constitucional y no existe en otros países. Y eso impone una serie de obligaciones al instituto que cuestan dinero, el monitoreo de medios, el complejísimo sistema de fiscalización, porque, a ver, la economía de este país no está bancarizada al nivel de que sea suficiente revisar las cuentas. Estamos obligados a hacer inspecciones de campo, evaluaciones, valorar actividades que no son declaradas.
Todo eso tiene que ver con cuidar la equidad de las contiendas, que otra vez, siendo un principio constitucional con el que yo sí estoy de acuerdo, el INE no tuvo nada que ver en establecerlo. Es un principio que establecen los partidos políticos por un amplio consenso. Ese es el otro punto. Estas reformas constitucionales demandadas de un lado o de otro lograron un consenso político en general muy amplio para ser aprobadas. Consejero electoral Hug Kid Espadas, yo quiero agradecerle esta conversación. No, por el contrario, es un placer estar acá. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.